Bien, entonces ya dejamos lo que es integral definida y pasamos a ver lo que viene a ser la integral impropia. Y pues ahí vemos, ¿no? La lista de ejercicios empieza acá en el ejercicio 21 con esta integral impropia. Vamos a desarrollarlo y al mismo tiempo voy explicando la teoría. Aunque básicamente así a grandes rasgos es expresarlo como un límite y, y calcular el límite primero antes de integrar. Básicamente es eso. Ya listo. Vamos a ver. Quitar la captura de pantalla y vamos acá. Ok, ok. Listo. Ya voy a copiarlo tal cual lo estoy viendo en pantalla. Dice ejercicio número 21. Voy a marcarlo incluso en la, en la misma hoja de Word. A ver, insertar. Está mejor. Es ese de acá. Básicamente es eso. A ver. Ahí está. Ok. Empiezo con el ejercicio número 21. Número 21. 1 sobre x al cubo diferencial de x. Los límites de 2 a infinito. De 2 a infinito. A ver, creo que tengo que ajustar el zoom, el enfoque. Enfoque, enfoque, enfoque. Ahí está mejor. Claro, de hecho. Ya. Ya, entonces esto debemos escribirlo. O sea, no puede haber infinito acá. Así que se reemplaza por una letra. Las primeras del alfabeto, bueno, o sea, la letra A. El integrando queda tal cual. Y esta sería la variable del operador del límite. La variable tiende a infinito. Así sería la primera parte. Ya. Ahora, antes de calcular el límite, primero tengo que calcular la integral. Lo podemos expresar como x a la menos 3. Y ya sabemos cómo es la regla de la potencia para las integrales. X a la n, su integral de todo eso, es x a la n más 1 sobre n más 1. Obviamente el n es 3. Se debe evaluar en esos límites que aparece ahí. O sea, desde 2 hasta a. Pero es necesario primero simplificarlo. Ya, sí, menos 3 más 1 es menos 2. Pero lo podemos expresar como un medio. Ujú. Saquemos esa constante porque se trabaja más cómodo de esa manera. Sale fuera del operador de límite. Y creo que para nuestros fines nos conviene tenerlo así. No olvidar que estamos evaluando desde a hasta 2.
Cuando x vale a, tendríamos toda esta expresión así. Y cuando x vale 2, vamos a ver si lo corregimos esta parte porque iba a poner una x ahí. Y se resta, ¿no? En eso consiste siempre la integral definida. Se parece que le falta la tinta a esto. Y a ver qué más hay. Este. Ya, entonces ya se puede simplificar antes de calcular el límite, me parece. A ver, creo que sí. 1 sobre a cuadrado menos un cuarto. Vamos a continuarlo por acá. Vamos a llamar a esto la integral y. Asumiendo que tal límite exista, ¿no? Obviamente. Eso está en la teoría. Eso era lo que tenía. Bueno, ya no, ya no me deja ver. Vamos a quitar esto por un momento. O poner. A ver, a ver. Se puede achicar un poco. Ya, ahí está bien. Okay. Ya, el límite cuando a tiende al infinito de. Ya no se ve la parte de abajo. Creo que tendríamos que hacer un. Ahí está mejor. Ok, un poco más. Un poco más. Ahí está mejor. Ok, ok, ok. Ya, listo. Estábamos viendo que esto aquí abajo, aquí, se multiplica porque no hay mínimo común, pues, ¿no? Es decir, una letra y un número, ¿no? Solo se multiplica. Así que va a quedar 4a cuadrado. Y luego en aspa, se multiplica en aspa, 1 por 4, 4. Sí, ya solamente es eso. Cuando a tiende al infinito. ¿Qué se puede hacer? O sea, aquí es necesario repasar todo lo que se aprendió en el capítulo de límites. Límites y continuidad, ¿ok? Ya, entonces me va a quedar menos al cuadrado. Creo que ya no es necesario. No es necesario porque si nos damos cuenta, a ver, sí, sí, creo que vamos a obviar esa parte. Se puede llegar, sí, pero me parece que estaríamos redundando. Ahí, este, acá nada más. Podemos reemplazar, a ver si lo vemos un poquito más arriba. Ahí, acá en esto me está diciendo de que hay que reemplazar el a por infinito. Así que eso vamos a hacer. Acá lo podemos ver. Como dice a cuadrado y como a tiende al infinito, colocamos ahí infinito. 1 entre infinito cuadrado. Es como decir 1 entre infinito, porque infinito al cuadrado también sigue siendo infinito. Me va a quedar 0. Sí, es una de las tantas reglas que uno tiene que aprender. 1 sobre infinito, 0. Pero esta igualdad, estrictamente hablando, no se da, pues, pero en los límites sí. Acá podemos hacer esas reglas. 1 entre 0, bueno, podría ser más o menos infinito. No sé, no depende de acá, si se acerca a 0 por la izquierda o a la derecha. Ya, eso. Ya, pero lo que sí es seguro es este. Ya, de 1 infinito. Claro, cuando es. Bueno, no importa si es más o menos infinito, igual es 0. Ya, listo. Solamente va a quedar menos un cuarto, porque el 0 es neutro. Y 4 por 2, 8. Así que ya lo tenemos.
menos un octavo. Y en este pequeño tiempo que nos queda de 1 o 2 minutos, ingresarlo y comprobar en el Wolfram Alpha. A ver, vamos a ver si está ahí. Acá. Sí, no, vamos a traer para este lado. Y ahora sí empiezo a compartir. Ok, estoy acá. Vamos a apagar el livecam por un momento. Vamos a duplicar esta página. Y acá, digamos, agrandarlo. Quitamos este. Ok, ahí vamos a ingresar lo que es la integral indefinida. Es 1. Voy a ponerle 1 entre x a la 3. X a la 3. Para x que va desde 2 hasta infinito. Creo que así lo pone. Me parece, ojalá que lo pueda leer bien. De 2 a infinito. Nada más. Le acabo de dar enter y claro, ahí está. Sí me lo ha leído. Sí me lo ha interpretado como debe ser. Y sale un octavo, pero a mí me salió menos un octavo. ¿Qué habría pasado? ¿Qué es lo que habrá pasado? Claro, ya lo vi. Sí, ya vi el error. A mí me salía menos un octavo porque olvidé un signo. Vamos por acá. Captura de pantalla. Adiós, captura de pantalla. Y vamos a livecam. Sí, el problema fue acá. Aquí. Menos un medio. El signo sale fuera. Bueno, el un medio salió fuera con todo signo. Eso es lo que no me había percatado. Sí, porque no se quedó acá. Ya, listo. Menos un medio, menos un medio, menos un medio. Menos un medio, menos un medio. Menos un medio por menos un cuarto. Menos un octavo, no. Sería positivo porque menos por menos da más. Y eso es todo. Ya está. Esto, gráfica en GeoGebra, bueno, puede ser. Pero piensa que vamos a poner un intervalo de 2 a infinito. No se puede ser. Tal vez un intervalo suficientemente grande. Que va desde 2 hasta 1000, de 2 hasta 10.000, no sé. Podría ser. En fin. A ver, intentémoslo. Intentémoslo. Como ya lo tenemos copiado acá. Voy a quitar el live cam de captura. Ya, vamos a ver a copiar esto. Y lo ingresamos en GeoGebra lo más rápido que se pueda. GeoGebra. Por ahí estaba. Vamos. Ya. Ese fue el antiguo ejercicio. Borrar todo. Y guardar. Voy a darle guardar. ¿Puede guardar? Guardar. Ya. Este de aquí será ejercicio número 21. Ejercicio 21. Integral impropias. Con ese nombre está bien. Ya. Aquí colocamos la función. Ya. Abajo. Aquí está la 3. Como que no se ve, ¿verdad? Sí, de hecho, ahí está. Ya lo acabo de digitar. Automáticamente la potencia de GeoGebra es muy notoria. Ya lo ha graficado. Aunque esto no es el gráfico, es decir, han marcado el eje Y, pero en realidad no hay gráfico ahí. Ya, ahora sí vamos a calcular su área, o su integral, mejor dicho, su integral. Nota que no puedo usar infinito, sino un número grande, como 1000, 2000, algo así. Ya, integral, el primero. En el primero colocamos la función f, coma, de traslado. Ahí está. De una coma a la otra con las flechitas, ahí se sombrea todo, se selecciona todo. El intervalo sería desde 2, de 2 el intervalo izquierdo o inferior, y luego hasta infinito, que puede ser, voy a ponerle 100.
¿Y qué tal si pongo un cero más? Ah, no varía mucho. Podemos fijarnos en lo que está saliendo. 0.12499. Le pongo un cero más y siguen siendo los mismos dígitos. Los únicos que cambian son los cuatro últimos dígitos. O bueno, los cinco últimos o algo así. Y después 999. Y ahí nomás te das cuenta, te vas dando cuenta de que es, redondeando los tres primeros dígitos, es 0.125. Y eso es justamente un octavo. Vamos a ver. 1 entre 8. Ajá, sí, efectivamente. 0.125 es el redondeo de esto de acá. Porque le di un número gigantesco, le di un millón. Un millón. Y así. A ver, ¿cuál es el gráfico? Aquí está. Ahí se ve. Ajá. Sí, definitivamente es la integral. Pero ¿dónde está el nombre? No apareció el nombre, la etiqueta. No lo han puesto la etiqueta. Ah, sí, sí, está al fondo, al fondo, al fondo. Acá está. Uf, nunca acaba. Ah, aquí aparece, pero ya, ya, ok, ok, ok. Lo que pasa es que... Ok, ahí está. Ajá, este es. Ya está. No, no me dejan arrastrar, no está ahí nada más ya. Pero ese es el 0.025 del gráfico de acá. Se puede hacer algo también para mejorar ese gráfico, de hecho que sí. Pero no estamos para eso, solamente quería mostrar que es posible calcular una integral propia tan fácil como eso, ¿no? Nada más. Creo que ya acabó. Dios mío, ya me perdí en este mar. Ahí está. Ya. Ahora quiero esto. Ahora sí. Ya está. Nada más entonces, la teoría pues es sencilla. Vamos a hacer un repaso así rápido. Bueno, quitamos este, quitamos otro. Am, teoría, teoría. Aquí está la teoría. No, 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 a ver, espera, espera, un segundo. Un segundito, un segundito. Un poco de paciencia, por favor. Acá está. Sí, de hecho que sí. Pero tiene que ir para el otro lado. Ahí. Ajá, ya está. Ya. Esas integrales impropias más o menos se reducen a esto. A ver si les puedo poner más pequeño. Ok, ya. Acá dice, algunas veces necesitamos evaluar integrales en las cuales el intervalo de integración se extiende al más infinito, al menos infinito o a ambos. Aquí se extiende al más infinito en el primer renglón, en el segundo se extiende al menos infinito y en el último se extiende a ambos, a menos y a más infinito. Y para eso, para calcular ese tipo de integrales en donde alguno de los límites es más o menos infinito, se utiliza el límite. Y para que, bueno, de tal modo que ya podamos manejar como números. El superior y el inferior ya son números A y B. Porque infinito no es un número, ¿no? Por esa razón. Ya. Este son el primer tipo de integrales impropias. Hay otras integrales impropias en donde los límites no son infinitos, pero la función sí tiende al infinito en alguno de esos extremos. Por ejemplo, esta función de aquí, voy a marcarlo, se puede poner, insertar, se puede insertar, insertar. Estaba por... No, no hay por lo visto, solamente hay cuadro de texto, pero ¿por qué no hay autoformas? No hay autoformas. Qué raro que no hayan puesto autoformas acá. Solo cuadro de texto, nada más. Bueno, ya, ahí, digamos que es este. Y en formato le damos el relleno, sin relleno, contorno así y grosor. Así no le dan nada de grosor. Ahí está. Para esta función, en esta función podemos observar que en uno sí está definida la función, pero en cero no está definida. Pero conforme nos acercamos a cero, la fracción tendrá un número, un denominador cada vez más y más pequeño. Cuando el denominador es más pequeño, todo el cociente tiende al infinito, ¿no? Es cada vez más grande. Mientras más pequeño es el denominador, todo el cociente es cada vez más grande.
Y así es. Se puede hacer una tabla en Excel y ver que eso sucede realmente. Pero ya, si reemplaza cero está indefinida. Entonces también es el segundo tipo de integral impropia, cuando el integrando se vuelve más o menos infinito en alguno de los extremos del intervalo de integración. Y ahí se utiliza también límite. O sea, no podemos colocar acá cero porque no está definido en cero, pero sí colocamos un número a que se acerca a cero, eso sí. Y calculamos el límite, como sabemos calcular. Bueno, primero la integral, ¿no? Primero la integral y luego el límite. Y nada más. Y listo, eso es el segundo tipo de integral que se tiene que entender cómo se resuelve y nada más son esas dos cosas. Acá hay, por ejemplo, una función racional de menos infinito a más infinito y se calcula doble límite. Uno cuando tiende a más infinito para el de arriba, para el superior, y luego para el inferior. Lo que me sale para el inferior. Ya está, eso sería lo más difícil. O sea que hay que aprenderse esas tres tipos de integrales. ¿Dónde está? Tres tipos de integrales. El primero es con más menos infinito en los extremos del intervalo de integración. El otro es cuando uno de los extremos hace que se vuelva infinito el integrando. Y el otro es cuando ambos extremos del intervalo es más menos infinito. Aunque se parecería al primero, al primer grupo. Sí, de hecho es el primer grupo. Y también cuando es una impropia en donde ambos extremos también hace que la función se vuelva indeterminada, aunque es muy poco probable encontrar ese tipo de funciones. Ya está, ya hemos visto así a grandes rasgos eso. Lo difícil es calcular los límites. Es siempre necesario revisar la teoría de los límites para ver cómo se resuelve. Esa, por ejemplo, que dice uno sobre infinito es igual a o 1 sobre infinito es igual a cero. Algo como eso. Ya, listo. Nada más. Eso es todo por ahora y espero que haya tiempo para mandar más ejercicios.